Y ahora vamos con el último texto, Adri, ¿sí? También está muy interesante porque es de Flavia Terici, ¿sí? Que habla justamente del fracaso escolar también. Entonces me pareció muy interesante poder unirlo, trabajar juntos. Entonces justamente te das cuenta también de que los autores van al mismo objetivo siempre, ¿no? De poder romper un poco con esa tradición de decir, bueno, o el responsable es el estudiante de que fracase, sino también ser consciente y verdaderamente desnaturalizar todo y trabajar, ¿no? Trabajar en que sí, cada estudiante puede fracasar, pero no larguemos o no demos la mochila a todo al estudiante, ¿se entiende? Em, bueno, y Flavia justamente comienza también definiendo el fracaso escolar, ¿no? Y dice que es un fenómeno contemporáneo de la escolarización masiva, porque justamente cuando se comenzó a, a tener en el sistema educativo una masividad de estudiantes, se logró lamentablemente eso, ¿no? De que hubo deserción, de que hubo faltas, de que los estudiantes comenzaban a abandonar por días, ¿no? Entonces, justamente cuando se habla de fracaso escolar, ¿no? Se está hablando, va a decir Flavia, de repitencia, de bajo rendimiento, de una dificultad de aprendizaje, de sobriedad, ¿no? También se habla de logros diferentes según el género, según el sector social, según la etnia, ¿sí? Em, Obviamente cada nuevo esfuerzo por ampliar la escolarización ha producido, ¿no? Nuevas contingencias de niños, adolescentes y jóvenes que, ¿no? Va a decir que cada nuevo cambio que quiso dar la educación, que intentó, ¿no? O ampliar la escolarización en cuanto a los niveles, ¿no? Obviamente logró que niños, adolescentes y jóvenes que no ingresen a la escuela directamente, que ingresen pero que no permanezcan en el sentido que ingresan a la institución pero no finalizan, y que permaneciendo no aprenden los ritmos y las formas que espera la escuela que aprenda el estudiante, ¿se entiende? ¿Qué pasa? ¿Qué va a decir Flavia Terici con respecto a estos 3 puntos? De que el fracaso escolar es cuando el estudiante ingresa pero no finaliza, y cuando está permaneciendo, o sea, cuando está en la escuela pero no aprende, no es parte del aprendizaje, no cumple con la expectativa o la forma que espera eh, o que lo espera la escuela, ¿se entiende? Entonces va a decir que estos 2 últimos puntos es el fracaso escolar, ¿sí? Em, Después hay un último, pero ella no lo va a definir como el coso, sino como el fracaso, sino que lo nombra, es que a pesar de que hay estudiantes que aprenden en los ritmos y la forma que la escuela espera, acceden a contenidos de baja relevancia, ¿sí? Por lo que justamente se ve comprometida su trayectoria escolar debido a los condicionamientos que produce sobre sus aprendizajes, ¿sí? Es decir, adquieren, o sea, entienden los contenidos, pero no cumple con su expectativa, ¿entiendes? Que muchas veces pasa, no sé, te doy un ejemplo, en la primaria, por ejemplo, en primer grado, conozco muchos casos de que los chicos, el 50% sabe leer y el 50% no sabe leer. Entonces, como que no, obviamente están al nivel, están en condiciones, pero no están al ritmo de la institución, que lamentablemente logran una baja relevancia en el estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente él está muy adelantado, por ejemplo, ¿no? En la lectura, en los números, etcétera, pero los compañeros no, todavía no están ahí, entonces como que el estudiante en esa situación, ¿no? Que sí, que está en el ritmo adecuado, está como esperando, ¿no? A la espera. Entonces eso hace que comiencen a fracasar en el sentido de que, no sé, se puedan como buscar otras interacciones, molestar a los compañeros porque no saben qué hacer, entonces como que comienzan a llamar la atención, ¿no? Em, y esto, por eso lo habla un poco ella en cuanto a las situaciones que viven los niños, jóvenes. También lo que habla es de una masividad, ¿sí? Del fracaso. ¿Por qué? Porque obviamente se sospecha de la escuela ser responsable, pero aún así,
por muchos años se volcó la responsabilidad en los sujetos, que es justamente lo que mencionaba Kaplan y Vaquero, ¿no? Acá Flavia Terilli va a decir que obviamente el fracaso, o sea, la masividad del fracaso, se sospecha justamente de que la escuela sea responsable, pero que por mucho tiempo se culpó y se volcó la responsabilidad en los sujetos, siendo el fracaso del estudiante interpretado desde un modelo patológico individual, ¿sí? ¿Qué interpreta este modelo patológico individual? Es cómo es una forma de entender la dificultad académica que tiene el estudiante, centrándose justamente en las características o en las problemáticas específicamente de ese estudiante, ¿sí? Por ejemplo, dificultad cognitiva o dificultad emocional o características personales, ¿sí? Vos siempre acordate, el modelo patológico individual es cuando se centra en el estudiante, ¿sí? Que los autores también lo hablan, ¿sí? Pero ella lo que habla es un modelo patológico individual, que puede ser una dificultad cognitiva, que puede tener, no sé, el estudiante problemas de atención, de memoria, de comprender, de leer, que justamente va a afectar su rendimiento escolar. Después también los factores emocionales, puede tener una depresión, una situación muy delicada en la familia, ansiedad o otros problemas emocionales que lamentablemente intervienen en el aprendizaje y en su participación, ¿no? Y después también unas características personales, ¿sí? Que son los rasgos de personalidad o el estilo de aprendizaje que va a tener el estudiante que justamente va a dificultar su rendimiento, ¿sí? Obviamente este fracaso escolar masivo que veníamos definiendo, que también lo define Vaquero, es un efecto de un sistema de actividad, ¿no? Que obviamente se va a definir en numerosas instancias, en eventos evaluativos de los profesores, en los que un maestro o un profesor, ¿no?, deciden que un alumno no aprende o no, lo hace en los ritmos y en la forma en que se espera, o sea, siempre como tratando de cumplir con ese ritmo y a lo que se espera de ese estudiante, ¿no? Pero justamente la autora va a decir que es crucial poder reflexionar sobre el grado en el que está el estudiante, ¿no? Es decir, qué capacidad, grado hace referencia a la capacidad que tiene ese estudiante, ¿sí? ¿Qué nivel, ¿no? ¿Qué nivel de aprendizaje? En qué, dónde está parado, ¿no? Eso dice que tenemos que reflexionar, que obviamente está expuesta a la comprensión del profesor en el momento evaluativo, pero no obstante tenemos que darnos cuenta de eso, ¿sí? Obviamente, Terilli lo que plantea, ¿sí?, es que el enfoque de la educación no tiene que desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrentan los estudiantes y las dificultades inherentes al sistema educativo, ¿sí? No tiene que desviar eso. Es decir, en vez de considerar las limitaciones de los alumnos como la causa de sus problemas, es fundamental justamente reconocer que estos retos están relacionados con la insuficiencia de la institución educativa, ¿sí? No solamente con el estudiante, como veníamos trabajando, sino también justamente es que todos, ¿no?, en este caso la institución educativa, el contexto, las necesidades son responsables, ¿sí? Hay una pregunta, ¿sí?, que me pareció muy interesante, en cuanto también retomando tus consignas que te dio el profesor, es ¿qué otras perspectivas aporta Flavia Terilli en el fracaso escolar desde las perspectivas psicoeducativas hacia una recontextualización situal, ¿sí? Obviamente Flavia va a proponer perspectivas claves, ¿no? Alguna de ellas es el análisis del contexto, ¿sí? Terilli justamente enfatiza que el fracaso no tiene que ser visto de la perspectiva individual, como veníamos trabajando, sino un fenómeno del contexto sociocultural, ¿sí? También otro de las perspectivas es la diversidad y la adaptación, ¿sí? Señala que las instituciones tienen que adaptarse a la diversidad que existe en los estudiantes, ¿no? En vez de exigirle a un único modelo, sino por qué no mejor trabajar diferentes modelos, ¿no?, que se puedan y que sean rígidos o adaptables a los estudiantes. También habla de una responsabilidad compartida, ¿no? Resalta la importancia de poder reconocer que el fracaso
es una responsabilidad compartida, ¿sí? Es decir, no es solo del estudiante de la escuela, es de la política educativa, es de la familia, ¿no? Y que todos podamos trabajar en conjunto. También habla otro de las perspectivas, es la revaloración de los conocimientos previos, es decir, ser consciente, dice Terishi, de poder nosotros reconocer, considerar los conocimientos, la experiencia que tiene ese estudiante, ¿no? La cultura que tiene ese estudiante para justamente lograr algo más inclusivo y que se considere y que sea parte de la educación, ¿no? Porque sin darnos cuenta muchas veces, no sé, por ejemplo, ¿no? Viene de otro lado, de otra provincia, y, ¿y qué pasa? Rápidamente se sienten excluidos, ¿no? Entonces, si nosotros damos cuenta y conocemos, revaloramos esos conocimientos o esa cultura, ¿no? O esa vida, justamente el estudiante se va a sentir parte y va a ser como todos, ¿se entiende? No un estudiante nuevo, no un estudiante de tal lado, sino que va a ser parte del aula. Bueno, otra perspectiva también la transformación institucional, ¿sí? Terishi lo que nos invita es a poder lograr o abogar o cumplir o tratar de elaborar cambios en las estructuras y las prácticas educativas, ¿no? Que justamente nos va a facilitar la comprensión y el apoyo de los estudiantes en riesgo de fracaso, ¿sí? Logrando justamente ser comprometidos en el bienestar de todos los alumnos. Estas son perspectivas que propone la autora y que lo que hice fue responder a la pregunta por si te llega a preguntar, ¿sí? Pero en grandes rasgos, y lo voy cerrando, acá lo que tenemos que saber en cuanto a Vaquero, Kaplan y Terishi es que justamente nos invitan a comprender la importancia de romper, o sea, de desnaturalizar el sistema educativo, la realidad que vivimos, en este caso el fracaso escolar, saber que existe, que existió y que lamentablemente sigue existiendo, pero que dejemos de siempre culpar, ¿no? De decir, oh, no, el estudiante porque no puede, o es la escuela, o porque no cuenta con los recursos, sino más bien también no solo el sacar o el hablar o fijarnos, ¿no? Sino también dirían estos autores de poder romper un poco, ofrecer un enfoque más abierto, más reflexivo, perdón, más integral, que busque justamente comprender, abordar el fracaso, ¿no? No solo desde el alumno en sí mismo, sino desde múltiples dimensiones que justamente afectan esa experiencia educativa, ¿sí? Eso marcan los tres autores, es decir, no solo centrarnos en el fracaso que tiene el estudiante, sino todas las múltiples dimensiones o factores externos que hace que se lleve a cabo o que sin querer se provoque ese fracaso, ¿sí? Así que bueno, espero que se entienda. Intenté retomar las preguntas del trabajito, entonces también puede ser algo que te pueda preguntar y vos lo tenés, así que bueno, estamos en contacto.